se vienen las alergias. Vamos a hablar con Martín Mayo, que es director del Comité Científico de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, porque claro, el dato global, sintético, dice que un 20% de la población argentina se ve afectada por estas alergias, la famosa rinitis, y 1 de cada 2 o 3 chicos, depende de la edad, también se ve afectado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Hugo? Muy buenos días, un placer para mí y le agradezco la posibilidad de hablar de este problema tan frecuente en nuestra población realmente y que en esta época se transforma en algo muy frecuente en la consulta médica, no solamente del médico especialista, por supuesto, sino también algo que aqueja a la población y que lleva a que se consulten guardias, a los médicos cabecera, a los pediatras, y que si bien la rinitis, que es el cuadro de alergia más frecuente que existe, no es una enfermedad, por supuesto, grave o mortal, sí tiene consecuencias muy importantes en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la productividad, no solamente a la productividad intelectual, ya que cuando uno está congestionado muchas veces cuesta mucho concentrarse y trabajar de manera focalizada en lo que hace, sino que afecta el rendimiento escolar, el rendimiento universitario, y es realmente un problema que se transforma, un problema de salud, que no es grave, pero que se transforma en un problema económico muy grande, más allá de afectar, por supuesto, la calidad de vida de las personas. ¿Cuánto está vinculado el sistema de defensas con las alergias? Porque muchas veces, y se lo pregunto porque usted justamente dirige la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Sí, digamos, las enfermedades alérgicas son enfermedades, son trastornos inmunitarios. Quiere decir que existe una alteración en los mecanismos inmunes, en los mecanismos de defensa del organismo, que hace que una persona que tiene predisposición, siempre tiene que haber una predisposición familiar, genética. Ese factor claro, genético. por eso se hereda, por eso normalmente las personas alérgicas tienen algún referente, tienen algún familiar directo que ya tiene alergia. O sea, padres, fundamentalmente familiares directos, padre, madre, abuelos, pero también en otros familiares un poco más alejados. Eso quiere decir que se transmite genéticamente la predisposición. Pero luego existe la exposición, que quiere decir a lo que nosotros nos exponemos y que potencialmente puede producir alergia. Por lo tanto, una persona que empieza a manifestar síntomas como la rinitis, el asma bronquial, la conjuntivitis alérgica o problemas de piel como dermatitis, habitualmente tienen estos dos componentes. Quiere decir que tiene, por un lado, la predisposición genética y por otro lado, la exposición. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de saber a qué uno es alérgico, es justamente que para eso tenemos elementos diagnósticos como las pruebas cutáneas. Lo que buscamos es justamente, en primer lugar, prevenir, que no tenga tanta exposición a lo que justamente le provoca individualmente a esa persona la alergia. En esta época, lo que vemos, si bien hay alergias a lo largo de todo el año, porque las causas son diferentes, lo más común en esta época del año justamente son los pólenes. Por eso es que climas secos, ventosos, con floración, y a eso le sumamos, por supuesto, el cambio climático, que también impacta negativamente en los pacientes alérgicos, en las personas alérgicas y también, por supuesto, no alérgicos, hace que tengamos en esta época mayor exposición a pólenes, y aquellos que son alérgicos a ciertos pólenes comienzan a manifestar más molestias que las que tuvieron a lo largo del resto del año. Por eso es que en esta época se dan dos condiciones. Por un lado, los cambios climáticos, que son factores agravantes, desencadenantes de las alergias, y hay más causas en el ambiente a causa de justamente la polinización, pero la polinización no de las flores lindas, sino de aquellas que necesitan el aire para polinizar. Por eso es que las alergias se producen justamente por aquellos árboles, malezas o pastos, yuyos cortitos, que usan el aire y por lo tanto tienen flores que no son llamativas, no son vistosas. Por eso la alergia a flores lindas no es algo frecuente. Martín, buen día, Belén te saluda. Quería consultarte, cerca del 20%, si no me equivoco, de la población argentina sufre o tiene algún padecimiento vinculado a alergias. Quería consultarte si esto es un dato normal o tenemos alguna predisposición especial en relación con otros países, otras regiones. En primer lugar, muchas gracias y hola Belén, un placer para mí. En primer lugar, en nuestro país lo interesante que tiene es que la frecuencia, la presencia de la rinitis, del asma, es muy estable a lo largo de todo el país.
Quiere decir que tanto en el norte como en el sur, en zonas húmedas o en zonas más secas, la frecuencia de la enfermedad es muy parecida. Suma un poquito más, un poquito menos, pero básicamente está alrededor de un 20% en términos generales. El asma bronquial, bastante menos, pero en torno al 10% tomando todas las edades. Eso quiere decir que es muy estable. Ahora, si lo comparamos con otros países, Argentina podríamos decir que tiene números más bien de mitad de tabla para abajo, o sea, números bajos, no tan altos. Porque hay otros países que tienen mucha más prevalencia de problemas alérgicos. Y obviamente todo esto, si estamos hablando de cambio climático, lo que se espera es que aquellos países que tengan más impacto del cambio climático, más alergias van a tener a lo largo de los próximos años. Qué interesante. Por eso es que nosotros tenemos en nuestras manos, por eso siempre uno cuando habla de estas enfermedades decimos, acá hay cuestiones que tienen que ver con la salud, no solamente global o de comunitaria, sino también con el cuidado de cada uno. Y el cuidado de cada uno es también cuidar al ambiente. Por lo tanto, protegernos también es proteger al ambiente y a su vez eso también nos beneficia a nosotros mismos. Interesante. Una última, tengo un montón, pero por razones del tiempo vamos a volver a consultarlo porque es muy importante hablar de esto. La otra vez hablábamos con un neumonólogo y le preguntamos la relación entre el frío y las enfermedades, porque uno dice, ¿qué tiene que ver que uno salga con el pelo mojado y se adquiera la virus del gripe, por ejemplo? Entonces el neumonólogo le dice, no, lo que pasa es que baja las defensas con el frío y ahí entra lo que habitualmente no entra. Del mismo modo se lo pregunto, por esto de nuestro sistema de defensa. ¿Hay posibilidades de reforzar el sistema inmunológico como una medida preventiva frente a estas alergias que se vienen, sobre todo en los meses próximos? Bueno, como te decía, al principio solo hablamos de causas que podemos encontrar, por ejemplo, en esta época pólenes, pero también hay ácaros, hay hongos del interior de la casa y del exterior, hay epitelios de animales. Estamos llenos alrededor de bichos, tenemos de todo, ¿no? Básicamente alrededor de proteínas, podríamos decirlo, que tienen la posibilidad de generar alergia en aquel que tiene predisposición. Sí. Esas son causas, pero después tenemos desencadenantes, que serían aquellos factores que en una persona que ya tiene su nariz inflamada le desmejoran los síntomas. Esos son, por ejemplo, los cambios climáticos, más que nada los cambios de presión barométrica y humedad, no tanto la temperatura. Esos cambios, o bien, por ejemplo, el entrar en un lugar seco y frío, o viceversa, o bien las infecciones virales, el humo de tabaco, inclusive podemos decir hasta las emociones, son factores que desencadenan el problema. Pero usted me habla del medio externo, yo le pregunto de lo interno, le pregunto del sistema inmunológico. Ahora voy. Ahí está. A lo que voy es a esto, que esos factores desencadenantes van a actuar siempre que haya inflamación. Si nosotros controlamos la inflamación, que para eso existen los tratamientos y una medida preventiva, por ejemplo, una cosa de las abuelas, cuidarse, ponerse el pañuelo o la bufanda cuando hace frío afuera, o el barbijo en este momento, tiene una simple razón de ser, que es aclimatar la temperatura del aire que uno respira. Si nosotros respiramos y aclimatamos un aire frío que entra dentro de nuestro organismo a un aire más templado, de esa manera le damos tiempo al organismo de adaptarse. Si no hacemos eso y, por ejemplo, nos descuidamos y salimos con el pelo mojado a un clima frío, lo que sufrimos ahí es la consecuencia directa de esto que estábamos hablando hoy, que es el cambio brusco de temperatura. Eso daña el epitelio, que sería la mucosa que recubre las fosas nasales, la garganta, los bronquios, y al dañarlo facilita, como había dicho mi colega, que ingrese cualquier bicho que ande dando vuelta, para hacerlo simple. Por eso es que tener la enfermedad alérgica controlada, ayudarse con las medidas preventivas y, por supuesto, identificar qué es lo que provoca la enfermedad y de esa manera evitarlo, ayuda a que las personas alérgicas, y también lo podemos hacer a los no alérgicos, ayuda a tenerlos menos problemas en esta época de cambios de clima, tanto en calor para frío como en frío para calor también. Doctor, interesantísimo, ¿eh? Vamos aprendiendo a poquito a cuidarnos, a prevenirnos y con personas como usted, además, nos permiten vivir con mejor calidad. Muchas gracias por el contacto. Un placer y un gran saludo a su vida. Hasta luego.